Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, sigue diciendo, de una forma tan fría y tan fuerte, dice la Escritura, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, como para que no quede ninguna duda a quién pertenecemos o hijos de quiénes somos. Dice, en esto se va a manifestar. ¿Cuáles son las cosas que se van a manifestar? La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, dice en que, número uno, el que no practica justicia y el que no ama a su hermano no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. ¡Qué tremendo! ¿Quiénes somos en realidad? ¿Quiénes decimos que somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es lo que va a manifestar el fruto del verdadero Hijo de Dios. Por eso el apóstol Juan, de una manera tan fría, tan directa, tan específica, sin vueltas más, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y en esto también se manifiestan los hijos del diablo. El hombre que aborrece a su hermano, que no lo perdona, que lo odia, que todo el tiempo está lleno de rencor su corazón, de ofensa, ese es un hijo del diablo. Hola familia, qué alegría poder saludarte a través de este medio. Desde casita, el día de hoy nos hemos preparado para bendecir tu vida con una palabra que espero no la escuches solo por escuchar, sino que abras tu corazón, abras tu entendimiento espiritual, porque hoy vamos a continuar con un tema precioso que hemos estado estudiando, permanecer en el amor de Cristo. Hoy estaremos reflexionando acerca de un mandamiento nuevo que Jesucristo nos dejó, al estándar de Jesús. Así que no te lo pierdas, quédate con nosotros para poder recibir esta palabra que sin duda será de gran bendición y de edificación para tu vida espiritual. Desde Las Chuapas, Veracruz, te saludamos, iglesia preciosa, Comunidad Cristiana Mi Refugio, pero también para todos los amigos, amigas y familia en Cristo que nos escuchan en todos los lugares y hasta donde podamos llegar a través de estos medios. Te mando un abrazo, un saludo, bendiciones de parte de nuestro Dios para tu vida y para toda tu familia. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de 2 hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no 1 ni 2, 10 de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Mas, sin embargo, fue el mismo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan 1 centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Bueno, pues vamos a continuar con este estudio en su segunda parte, permaneciendo en el amor de Cristo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio en Juan capítulo 15,
Jesucristo le dio un nuevo mandamiento a sus discípulos. ¿Y cuál es este nuevo mandamiento? Este mandamiento que desde el principio, dice el apóstol Juan, ya les había sido dado. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que era un nuevo mandamiento? Quiero leerte algunas porciones de la Escritura donde vamos a encontrar este mandamiento de una manera repetitiva en muchas partes de la Escritura, y es por la importancia que este mandamiento tiene para cada uno de nosotros. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Va a ser el primer versículo que vamos a leer, 13, versículo 34. Dice Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 15, versículo 12, este capítulo que hemos venido estudiando desde hace domingos atrás, dice: este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 17, vuelve repetitivamente a decir nuestro Señor Jesucristo: esto os mando, que os améis unos a otros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. Y es que en Levítico capítulo 19, versículo 18, encontramos ya en la ley de Moisés este mandamiento que le fue dado al pueblo de Israel, con muchas recomendaciones acerca del prójimo, como no hablar mal del prójimo, no levantar mal al prójimo, no andar chismeando dentro del pueblo, no pondrás tropiezo al ciego, no pondrás maldad al sordo, y todas estas características que terminan con el versículo 19, versículo 18, perdón, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir pues que este mandamiento ha sido desde el principio un mandamiento muy importante en la vida de nosotros como humanos. De hecho, los 10 mandamientos que están en la ley de Moisés tienen que ver, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del pueblo para con Dios. Y los otros mandamientos, los otros 6 mandamientos, tienen que ver con la relación entre nosotros, entre el pueblo, entre el prójimo. Por esta razón, el mandamiento de amarnos los unos a los otros es un mandamiento muy importante, y es uno de los mandamientos que menos se practica y se le da el interés que este mandamiento tiene, el peso de este mandamiento tan importante, el cual Jesucristo mismo dijo que había un mandamiento más importante, el mandamiento más grande de todos los mandamientos, que es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Cuando Jesucristo les dijo a sus discípulos que les iba a dar un mandamiento nuevo, ¿a qué se refiere exactamente con un nuevo mandamiento? Puesto que nos hemos dado cuenta que este mandamiento ya estaba desde el principio, había sido dado y entregado en la ley de Moisés al pueblo de Israel. Ya se les había hecho saber cuáles eran las recomendaciones acerca de las relaciones que debería de haber entre el mismo pueblo de Israel, para poder mantener la unidad, para poder mantener la paz y la armonía entre el pueblo. Cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos, Él dijo que Él les había amado entrañablemente, Él les había amado con un amor completamente puro, con un amor tremendo, del cual Jesucristo hace mención. Y yo quiero en esta reflexión que abras tu entendimiento, que abras tu corazón.
qué tan importante es este mandamiento y cómo es que nosotros vamos a poder amar a nuestro prójimo con este mandamiento al modelo de Jesucristo. Encontramos pues que cuando Jesús dice, os doy un nuevo mandamiento, se refiere a la forma en que Jesús les había demostrado su amor a sus discípulos. Hasta este momento, en la ley, el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo había sido un mandamiento desde el principio, pero no había existido un modelo que pudiera decir, así como yo les he amado, así quiero que ustedes se amen. Cuando Jesucristo viene a la tierra y viene a elegir a sus discípulos y viene a enseñarles, a demostrarles con hechos el amor que Él tenía por ellos, entonces Jesucristo habla de este nuevo mandamiento que consiste en amar al prójimo a la manera de Jesucristo, a la manera de cómo Jesús les ha amado a ellos y ahora les pide que así como Él les ha amado, así quiere que nos amemos los unos a los otros. Por eso el mandamiento dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese como yo os he amado se convierte en el nuevo modelo, en el modelo perfecto en el cual nosotros tenemos ahora una demostración de ese amor, el cual ahora a nosotros se nos manda a practicar, se nos manda a que lo vivamos como una experiencia viva. Encontramos pues otra vez en Juan capítulo 15, versículo 12, cuando dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese como yo os he amado nuevamente aparece como el modelo, como el estándar de amor que Jesucristo nos está enseñando y que nos está mandando. El mandamiento es para todos los hijos de Dios, es para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, para todos aquellos que somos los discípulos de Cristo. Este mandamiento no es para los que no conocen a Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, quiero llevarte a la escritura. Tenemos mucha palabra escrita que tenemos que analizarla, que escudriñarla, porque ella es la que a nosotros nos enseña y nos muestra la revelación de este mandamiento tan importante. Este es uno de los mandamientos más importante de todos los mandamientos. Es más, este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo es el mandamiento que encierra toda la ley, toda la ley. O sea que si nosotros llegamos a cumplir este mandamiento con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque vamos a ver más adelante cómo es que nosotros podemos amar de esta manera. No está en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos el estándar, la naturaleza de poder amar conforme al mandamiento que Jesús nos ha estipulado. Pero sí hay una forma y una manera la que vamos a explicarte en esta lección, en la que yo quiero que tú pongas mucha atención, cómo yo puedo llegar a esa perfección de amor, cómo es que yo voy a poder amar a mi prójimo como a mí mismo, de la manera que Jesucristo también nos amó a nosotros. Y seguimos leyendo la escritura. Dice la escritura en primera de Juan capítulo 4 versículo 7, nuevamente el apóstol dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí encontramos entonces que para poder nosotros amar
y cumplir este mandamiento, tenemos que llegar al conocimiento de Dios y no solamente conocerle, sino creerle. El poder entender la revelación del amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, el Padre nos dio a su único Hijo amado, el unigénito, y lo entregó en la cruz para que nosotros pudiésemos venir a Él y ser sus hijos. Como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 3 en su primera carta. ¿Sí? Una forma tan maravillosa que nosotros debemos de apreciar el amor de Dios. Mirad, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor tan grande de Dios para que nosotros pudiésemos ser llamados sus hijos, tuvo que tener un gran sacrificio. Y ese sacrificio fue que el Padre entregó a su único Hijo amado en la cruz del Calvario, no lo escatimó, no lo sobreprotegió. Él quiso entregarlo por nosotros en la cruz del Calvario, pero también el amor de Cristo, porque Él también estuvo dispuesto a someterse en obediencia al Padre por amor a nosotros. Por eso Jesús dijo, nadie tiene amor más grande que este, nadie, que uno ponga su vida por sus amigos, y Jesús puso su vida. Él les demostró a sus discípulos que Él estaba dispuesto a morir y dar su vida para que nosotros viviéramos. Cuando nosotros entendemos este amor tan grande del Padre, primeramente del Padre, porque el Padre nos amó cuando nosotros no habíamos hecho nada, nos amó cuando nosotros ni siquiera éramos dignos de ese amor, no hicimos nada para que Él nos amara. La Escritura dice en el libro de los Efesios que nosotros fuimos escogidos, predestinados antes de la fundación del mundo. Ya el Padre nos había pensado, nos había amado y había provisto ya a Jesucristo para que por su gracia nosotros fuésemos aceptos en el amado. Así que tenemos que entender esa dimensión tan grande del amor del Padre. El amor del Padre tiene que ser revelado en nuestro entendimiento espiritual, en el corazón, y cuando nosotros recibimos esa revelación de ese amor inmensurable que no se puede medir, ese amor inherente del cual nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame, ese amor puro, ese amor santo, ese amor perfecto de Dios, incomprensible. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios nos muestra a nosotros ese amor tan grande, y nosotros podemos decir, oh Padre, gracias por dar a Jesucristo para morir por mí, para que yo viva. Él murió para que yo viva. Cuando nosotros entendemos el amor de Cristo, el amor de Jesús, que estuvo dispuesto de ir a la cruz del Calvario, Él no tenía que morir, pero lo hizo por nosotros. Él no tenía que sufrir, pero lo hizo por nosotros. El Padre cargó en el Hijo el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por las llagas, por las heridas de Jesucristo, nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Dice el profeta Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El castigo fue sobre Él. La ira de Dios cayó sobre el Hijo por causa de nosotros. Él fue el sustituto. Y cuando nosotros entendemos ese amor tan grande del Padre y del Hijo, entonces
nosotros venimos a ser cobijados en ese amor, en ese entrañable amor. Y es solamente en ese amor que nosotros vamos a poder amar también al prójimo. Por eso Jesús toma el modelo del amor del Padre y del amor de Él para podernos decir de esta manera: así como yo les he amado a ustedes, así les pido que ustedes se amen los unos a los otros. Ahora quiero darte a conocer por qué mucha gente piensa que tiene una relación con Dios, pero no ama a su prójimo. Y la Escritura nos desmantela esta mentira que muchos se creen. ¿Y por qué es importante que nosotros analicemos nuestros corazones? Porque hoy estamos viviendo en una generación que dice que con su boca cree en Dios, conoce a Dios y ama a Dios, pero que con sus hechos no concuerda lo que profesa con su boca. Hoy estamos en tiempos donde el amor de los hijos de Dios debería de ser visible, porque el amor del cual Jesucristo nos está mandando no es un amor de boca, no es un amor de lengua, de decir las cosas nada más, de hablarlas, de decir: oh, yo te amo, oh Jesús, yo te amo, Jesús, yo creo en ti, sino que el amor que nosotros le tenemos a Dios se refleja en la forma en cómo nosotros tratamos, vivimos, somos con el prójimo. Y entonces te quiero leer unas porciones de la Escritura de la condición del hombre, cómo se encuentra espiritualmente cuando no ama al prójimo. Y mira lo que dice la Escritura en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice: el que no ama a su hermano está en tinieblas. Entonces, no está en la luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, dice el apóstol Juan en su primera carta. Pero el que no ama a su hermano no está en Dios, sino que está en tinieblas. En el capítulo 2, versículo 11 de la primera carta de Juan, nos sigue diciendo: el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda, camina, vive en tinieblas y no sabe a dónde va. Él cree que está bien, pero no es así, porque las tinieblas, dice la Escritura, le han cegado los ojos. Entonces, una persona que no ve, no está dirigiéndose hacia un punto correcto. Las mismas tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, sigue diciendo, de una forma tan fría y tan fuerte, dice la Escritura: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Como para que no quede ninguna duda a quién pertenecemos o hijos de quiénes somos. Dice: en esto se va a manifestar. ¿Cuáles son las cosas que se van a manifestar? La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, dice en que, número 1, el que no practica justicia y el que no ama a su hermano no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Qué tremendo es esto, porque esto nos lleva a analizar y a entender que la vida cristiana, la vida con Cristo, no es solamente una vida religiosa, no se trata solamente de oír la Escritura, de conocer la Escritura, no se trata de cantar, de alabar.
algo que hemos venido enseñando en todo este capítulo 15 del Evangelio de San Juan, iglesia, es que nosotros debemos de abrir el entendimiento. Es tiempo de abrir nuestros ojos y darnos cuenta y de autoanalizarnos a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, quiénes somos en realidad, quiénes decimos que somos, cómo vivimos, qué es lo que estamos haciendo. Eso es lo que va a manifestar el fruto del verdadero Hijo de Dios. Por eso el apóstol Juan, de una manera tan fría, tan directa, tan específica, sin vueltas más, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y en esto también se manifiestan los hijos del diablo. El hombre que aborrece a su hermano, que no lo perdona, que lo odia, que todo el tiempo está lleno de rencor su corazón, de ofensa, ese es un hijo del diablo. Esto no se puede evadir, esto no se puede esconder, esto no se puede tapar, esto no se puede disfrazar, esto no se puede decir de otra manera, amado hermano, iglesia. Si usted no tiene un corazón para poder amar a su hermano, perdonar a su hermano, levantar a su hermano, ayudar a su hermano, soportar a su hermano, darle la mano a su hermano, usted no es de Dios. Si usted está manifestando todo lo contrario, déjeme decirle con esta misma dura y fría palabra del apóstol: esta es la manifestación de los hijos del diablo. No perdonan, todo el tiempo odian, todo el tiempo haciendo mal al prójimo. El apóstol Pablo dijo que el que ama a Dios no le hace mal a su prójimo. El apóstol Juan dice claramente que el que ama a Dios tiene mandamiento de amar a su hermano. Ahora, déjeme seguirle diciendo lo que dice la Escritura en la primera carta de Juan. Seguimos en esta primera carta del capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que hemos venido oyendo desde el principio, que os améis los unos a los otros. De tal manera que el apóstol vuelve a retomar y decirle a la iglesia: este ha sido el mandamiento que hemos oído desde el principio. No se ha cambiado. Este ha sido el mandamiento que el Padre nos ha dado. Y muchas veces nosotros decimos: eso ya lo sabemos. Sí lo sabemos, pero no lo hacemos. Y no importa cuánto sepamos que es el mandamiento más grande en toda la Escritura, mientras nosotros no vivamos este mandamiento, estaremos extraviados. No importa cuánto conocimiento teológico, cuánto conocimiento académico, cuánto conocimiento secular, no importa cuántos años de evangélico tengas, si no aprendemos a amar al prójimo, estamos en tinieblas. Estamos fuera del conocimiento de Dios. Dice la Escritura, y lo voy a volver a repetir: el que no ama a su prójimo está en tinieblas. Número 2, el que no ama a su prójimo anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Tercero, el que no ama a su prójimo no es de Dios. 4, el que no ama a su prójimo permanece en muerte. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice: porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Esa es la razón por la que ahora nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque ahora amamos a nuestros hermanos. Pero si no amamos a nuestros hermanos, entonces seguimos viviendo en muerte. Dice la Escritura: todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Así que mis amados hermanos, sigue diciendo, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? ¿En qué hemos conocido el amor? En que Cristo puso su vida por nosotros. Ahora tenemos un ejemplo, tenemos un modelo, y dice el apóstol Juan, llamado también el apóstol del amor, nosotros también debemos poner nuestra vida, también debemos nosotros poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Estaremos dispuestos nosotros a amar a nuestros hermanos con un amor sacrificado, con un amor donde no es que no puedo porque no tengo, porque no me sobra? Dice la Escritura en la primera carta de Juan, dice acerca de la demostración del amor del hermano. Dice, porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en Cristo que tiene necesidad y cierra contra él su corazón. Mira, cierra contra él su corazón, porque el amor es un asunto del corazón. No es un asunto solamente de entenderlo acá, es un asunto del corazón. ¿Cómo, dice, cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Así que, amados hermanos, el amor que el Señor Jesucristo nos está mandando, cuando Él dice, un nuevo mandamiento os doy, es el mandamiento de amar al prójimo al modelo de Jesús. ¿Cómo fue este amor? Amor incondicional. Un amor incondicional porque Jesús no esperó nada de nosotros para poder amarnos. Es un amor de sacrificio, donde Él estuvo dispuesto a dar aún su vida por nosotros. Es un amor extremo, un amor, dice que nos amó con un amor de sacrificio. Él dio su vida por nosotros. Es un amor humilde. Él se humilló. Un amor donde Jesucristo mismo no le importó humillarse. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un amor bueno, es un amor puro, un amor santo, un amor que obra siempre en misericordia. Así es el amor que Dios quiere que nosotros podamos externar a nuestros hermanos. Que no nos olvidemos de nuestros hermanos que se han alejado. Que no nos olvidemos de nuestros hermanos que necesitan nuestra ayuda. Que no guardemos rencor, que no guardemos odio, que no seamos vengativos, que no le hagamos mal a nuestro prójimo, que estemos siempre dispuestos a este amor verdadero. Ahora, déjame decirte algo muy importante. En primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Este amor no viene de otra parte, ni lo conseguiremos en ninguna parte. Para poder cumplir este mandamiento y para poder amar a nuestro prójimo de esta manera, necesitamos entender que este amor viene de Dios. El amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, tenemos que comenzar teniendo una reconciliación con el Padre. Tenemos que comenzar una vida con Dios para poder nosotros cumplir con este mandamiento. Un hombre, una mujer alejado de Dios jamás podrá amar a su prójimo a la manera de que el Padre y Jesucristo nos ha demandado este mandamiento. No podremos, porque este amor es el amor que viene de Dios. Nos enseñaron en algún tiempo que existen 4 clases de amor.
porque la definición de latín ha estructurado 4 formas de amar: el amor ágape, el amor eros, el amor filos, pero en el hebreo no hay tal fractura. En el hebreo el amor es solamente una clase de amor y es el amor de Dios. Este es el amor de Dios con el que nosotros tenemos que amar a nuestro cónyuge. Es este mismo amor de estándar precioso con el que tenemos que amar a nuestros hijos, con el que tenemos que amar al prójimo, con el que tenemos que amar a Dios. No hay 4 clases de amor, uno para Dios, uno para Cristo, uno para... No, en la Biblia, en su estructura etimológica de esta palabra hebrea, no hay tal fractura. De tal manera que nosotros tenemos el mandamiento de entender primeramente que el amor viene de Dios. Así lo dice la Escritura. El amor es de Dios. El que no ama, pues no ha conocido a Dios y no puede amar porque no le conoce. Porque si le conociera, sabe que Dios es amor. No que Dios tiene amor, sino que Dios es. En su naturaleza misma, Él es amor. Y cuando Él viene a tu vida, Él mismo te invade de amor. Y es ese amor con el que nosotros vamos a poder cumplir este mandamiento. En esto se mostró este amor. ¿Cómo? ¿Cómo lo recibimos? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él. En esto consiste el amor. En esto consiste. No en que nosotros le amemos a Él, sino en que el amor de Dios ya ha sido derramado para nosotros con una prueba maravillosa que no se puede dudar. Es precisamente el amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, el cual ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que tenga la vida eterna. El amor ha entrado a través de la revelación cuando nosotros valoramos lo que el Padre hizo al darnos a Cristo, cuando valoramos el sacrificio de Jesucristo por nosotros, mientras no entendamos el amor del Padre al habernos dado a su Hijo. ¿Qué padre da a su Hijo? ¿Quién está dispuesto a sacrificar a su Hijo por alguien? No lo hay, no existe hombre alguno que dé a su Hijo para sacrificio. El Padre lo hizo y Cristo dio su vida. Él fue a la cruz, Él vino, Él renunció a su gloria, Él renunció a todo lo que Él tenía. Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, dice la Escritura en el libro de Filipenses. No escatimó el igual a ser a Dios, sino que se humilló y vino a esta tierra y se hizo carne, se hizo humano, participó de la humanidad del hombre. Y estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario y ser ahí sacrificado. Él tomó nuestros pecados. El que no hizo pecado, el que no cometió pecado, lo hizo pecado, dice la Escritura. Lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos tener una reconciliación con el Padre y ser hijos de Dios. Por eso, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que nosotros podamos ser llamados hijos. Mientras no entendamos esta revelación del amor del Padre y del amor del Hijo, nosotros no podremos tener este amor y por lo tanto no podremos jamás amar ni cumplir este mandamiento. Estaremos siempre en tinieblas, sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, porque conocer a Dios y conocer a Cristo es entender el amor del Padre, entender el amor del Hijo y luego ese mismo amor transmitirlo a nuestros hermanos.
para que podamos ser uno con el Padre, uno con el Hijo. Esto es lo que Juan capítulo 17 Jesucristo pidió cuando dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Así como yo permanezco en ti, que ellos puedan permanecer en mí, para que podamos ser uno. Ahora escucha esto, voy a terminar con esto. En esto consiste pues el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí está la respuesta. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta es la razón por la que es importante entender el amor de Dios, porque solo cuando lo entendemos y cuando recibimos ese amor, entonces ese amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros para poder amar a nuestro prójimo. Y si nosotros permanecemos en su amor, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este capítulo 15 de Juan, que nos ha enseñado que debemos de permanecer en él y él en nosotros, es la clave de una vida preciosa. Por eso el Padre nos ha revelado su amor a través del Hijo. Y el Hijo nos ha enseñado cuál amor nos ha dado el Padre y cuál amor nos ha dado el Hijo. Y ahora Él dice: con ese mismo amor yo quiero que ustedes se amen, para que podamos permanecer unidos en el Padre, en el Hijo, a través de su Santo Espíritu. Amada iglesia, este es el mandamiento de hoy. En estos tiempos tan difíciles en el que estamos viviendo, atravesando esta pandemia, nos va a sostener el amor de Dios. Aquí nosotros vamos a ver quién verdaderamente permanece en Dios y permanece en su amor. ¿Sabe? Hay mucha amenaza de crisis, hay mucha amenaza de muerte, hay mucha amenaza de temor, pero en el perfecto amor no hay temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y en el amor de Dios nosotros estamos seguros, pero también en el amor entre su mismo pueblo, porque esto nos va a enseñar que es el tiempo de darnos la mano unos a otros. No todo se trata de dinero. Quizás tú me digas: yo no tengo la solvencia. No es el que tiene más solo el que puede ayudar al que tiene menos. Todos podemos amarnos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. El amor viene de Dios y el amor cubre muchas cosas. El amor hace sacrificios. El amor lo da todo. El amor se mueve en todo. El amor siempre vence sobre el temor. Que Dios te bendiga y recordemos este nuevo mandamiento: que nos amemos los unos a los otros. Les mando con todo mi corazón esta palabra. Que Dios nos bendiga. Amén.